Les doy la bienvenida a esta clase de hoy. Hoy lo que vamos a ver son el Consejo Federal de Educación y algunas claves o posibles dimensiones para poder analizar o acercarnos a una lectura reflexiva y analítica en torno a la ley de financiamiento educativo, ¿sí? Teniendo en cuenta algunos conceptos que venimos viendo desde la clase anterior, ¿sí? Entonces, lo que vamos a recordar, ¿sí? En el marco de las políticas educativas de descentralización, como venimos viendo desde la clase anterior, y los cambios también producidos, ¿sí? Tenerlos en cuenta los cambios producidos en la gestión educativa a partir de los 90, es decir, con el proyecto neoliberal. Entonces, vamos a empezar a rastrear algunas huellas o también herencias en torno a este proyecto neoliberal y las tensiones que se producen en torno a la descentralización y centralización, como venimos viendo, y también profundizando aún más en ese aspecto, ¿sí? En estos conceptos o núcleos conceptuales que venimos viendo desde la clase anterior. Entonces, que en este sentido es que comenzamos a analizar algunas legislaciones, como venimos desde la Ley Nacional de Educación y ahora la Ley de Financiamiento Educativo. Les proponemos al menos dos dimensiones, ¿sí?, a tener en cuenta a la hora de una lectura reflexiva, ¿sí?, en torno a esta ley. En principio, una dimensión conceptual, es decir, les proponemos al menos dos conceptos de Miriam Feldfeber, que es una autora que tenemos en la clase de hoy como bibliografía obligatoria. Ella lo que nos aporta y lo que podemos tomar, ¿sí?, son dos conceptos interesantes en clave de una lectura analítica. Uno de ellos conceptos es la gobernabilidad, ¿sí? Es decir, aquello que se manifiesta en la política, ¿sí?, como proceso donde interactúan diversos actores sociales apoyados en marcos interpretativos, es decir, apoyados en lógicas políticas que subyacen a sus decisiones, ¿sí? Por otro lado, tenemos el concepto de racionalidades políticas. Miriam Feldfeber toma otro autor, ¿sí?, que dice, como campos discursivos de configuración cambiante, en cuyo marco se produce una conceptualización del ejercicio de poder, con la compleja temática de saber quién puede gobernar, qué es gobernar, qué o quién es gobernado, ¿sí? Es decir, es tener en cuenta estos conceptos, ¿sí?, para poder rascar o reflexionar o tenerlos en cuenta a la hora de realizar una lectura analítica, ¿sí? Por otro lado, vamos a tomar o a tener en cuenta otra dimensión que son los niveles de gobierno del sistema educativo, ¿sí? Como niveles del sistema educativo tenemos en principio tres niveles, ¿sí?, por así decirlo, pero son dinámicos. Tengan en cuenta que no es una jerarquización de poder, sino que vamos a tratar de entender al poder como relacionar, es decir, con una estructura, digamos, dinámica, no es jerarquía, sino que puede ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y es relacional, ¿sí? Va a depender de las pujas de poder, como venimos viendo, en torno a lo que se decide y cómo, desde dónde se está decidiendo algunas políticas educativas. Entonces, uno de los niveles del gobierno del sistema educativo es el Ministerio de Educación. Este ministerio lo que hace es fijar políticas y estrategias educativas para garantizar el cumplimiento de la educación como derecho social, ¿sí? Venimos viendo desde la Ley Nacional
de la Ley Educativa Nacional, que ahora la educación se concibe de manera como derecho social en el que todos deben garantizarle, es decir, el Estado-Nación debe garantizar a todos los ciudadanos que pasen por los niveles obligatorios una educación. ¿Sí? Después tenemos el Consejo Federal de Educación, que allí nos vamos a detener ahora en un momento, y luego tenemos las instituciones educativas tal cual las conocemos, ¿sí? En sus diversas gestiones y modalidades y niveles. Vamos a detenernos en el Consejo Federal de Educación, bueno, porque en principio porque es importante entenderlo en clave de el concepto de descentralización, como venimos viendo, ¿sí? Lo que hace el Consejo Federal de Educación, en principio, que es aclarar que es un organismo interjurisdiccional, es decir, que atraviesa todas las jurisdicciones de nuestro país y es de carácter permanente y es el ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa, es decir, que toma decisiones en torno a las políticas educativas a nivel nacional, ¿sí? Por eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que hace es asegurar la unidad y articulación del sistema educativo nacional. Esto no habría lugar, ¿sí? En términos de la unidad y articulación, si no hubiera procesos o políticas de descentralización. Es decir, sino, ¿qué es lo que haría el Consejo Federal de Educación? Sino es establecer lazos comunes que nos una a todas las jurisdicciones de nuestro país. Por ejemplo, el Consejo Federal de Educación está, en principio, formado por una asamblea general, un comité ejecutivo y una secretaría general, ¿sí? Los miembros de este Consejo Federal son el Ministerio de Educación de la Nación, las máximas autoridades en materia educativa de cada jurisdicción de nuestro país, que estos son los ministros de Educación, ¿sí? De cada jurisdicción, de cada provincia, y 3 representantes del Consejo de Universidades. ¿Sí? Es así como está compuesto el Consejo Federal de Educación, que establece metas y da cumplimiento de manera obligatoria y permanente a diversas políticas educativas a nivel nacional, es decir, que atraviesan todo nuestro país a pesar de las desigualdades y a pesar de las diferencias que podemos encontrar en nuestras jurisdicciones y en nuestras provincias. Entonces, lo que hace el Consejo Federal de Educación es tomar decisiones, ¿sí? Decisiones políticas relacionadas con el funcionamiento del sistema educativo, ¿sí? Con el sistema educativo nacional, ¿sí? Establece algunas reglas, o sí, es lo que cada provincia, lo que cada jurisdicción debe sí o sí de manera obligatoria cumplir. ¿Sí? Esto es en principio porque una de las metas es la unidad y la articulación y las decisiones que se toman tienen validez nacional en tanto tengan carácter de resolución. ¿Sí? Entonces, según lo establecido en la Ley de Educación Nacional y el reglamento del funcionamiento del Consejo Federal de Educación, todo lo que resuelve a nivel resolución, valga la redundancia, el Consejo Federal es de manera obligatoria, de carácter obligatorio para todas las jurisdicciones, a pesar de que algún ministro de alguna jurisdicción no haya firmado esa resolución. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si algún ministro de alguna jurisdicción de nuestro país no firma esa resolución, de todas maneras, como el Consejo Federal tiene un carácter nacional y validez nacional y de carácter permanente, es decir, que se va a tener que resolver en todas las jurisdicciones de nuestro país de manera obligatoria. ¿Hace falta que una jurisdicción no firme la resolución para que no sea implementada en dicha jurisdicción? No. El Consejo Federal de Educación tiene validez a nivel nacional y es de carácter obligatorio, ¿sí? Entonces vamos a destacar una de las funciones que tiene el Consejo Federal de Educación, que esto lo que veníamos hablando acerca de unificar el sistema, y una de las metas o del carácter que tiene esto de cumplir la unificación de nuestro país
son los núcleos de aprendizaje prioritarios, más conocidos como los NAP. Los NAP son, en principio, contenidos del diseño curricular que están incluidos de manera obligatoria, que se encuentran también organizados según y de acuerdo al campo de conocimiento y al año escolar, ¿sí? Entonces, eso es una de las funciones que tiene el Consejo Federal, como tantos otros. Por eso los invitamos a indagar acerca de estas funciones que tiene el Consejo, ¿sí? Y ver cómo son las relaciones de poder, ¿sí? En torno a lo que acuerdan, ¿sí? Y en torno también a las legislaciones como es la ley de financiamiento educativo. Entonces, teniendo en cuenta estos dos aspectos o estas dos dimensiones que le proponemos, es decir, tener en cuenta, por un lado, el concepto de gobernabilidad y el concepto de racionalidades políticas, y por otro lado, los niveles de gobierno del sistema educativo argentino, es que vamos a decir que la ley de financiamiento educativo establece las metas y cómo se financia la educación en Argentina, ¿sí? Y participa de este financiamiento, ¿sí? Tanto el gobierno nacional como los gobiernos de cada jurisdicción. Es decir, cada uno tiene que aportar un porcentaje, ¿sí? de recursos fiscales para ser destinados a la educación, ¿sí? Bueno, esta estructura del financiamiento educativo se asienta sobre la base de la descentralización, ¿no? Porque teniendo en cuenta que tenemos jurisdicciones y provincias con una diversidad de recursos fiscales y desiguales, es decir, que no podríamos comparar dos provincias en torno a lo que hacen o no hacen en torno a la educación o los recursos que se destinan a la educación. Porque, pongamos el ejemplo, no es lo mismo o no podríamos comparar el sistema educativo de la provincia de Formosa con el sistema educativo que propone la ciudad autónoma de Buenos Aires o la provincia de Río Negro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esta desigualdad en torno a los recursos fiscales es lo que hace a la desigualdad y también a un acrecentamiento de la descentralización, como venimos viendo desde la clase anterior, y las lógicas políticas que subyacen en este proceso de descentralización, ¿sí? Entonces, lo que también es importante recordar, ¿sí? O tener en mente, es que esta ley de financiamiento educativo lo que se propone es dar a cumplimiento con los núcleos de aprendizajes prioritarios, que a su vez, ¿sí? Tengamos, ¿no? Volviendo para atrás, lo dictamina o lo resuelve de carácter obligatorio y nacional el Consejo Federal de Educación, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo estas resoluciones y también estas lógicas de poder o pujas de poder en torno a intereses diversos se van estableciendo cómo se estructura y cómo son las relaciones de poder en nuestro sistema educativo, ¿sí? Y vamos a tener también en cuenta un aporte que nos hace Pablo Bessén, ¿sí? Que es otro autor que tenemos en la bibliografía obligatoria de esta clase, que es un informe en torno a un monitoreo y evaluación de la ley de financiamiento educativo en el año 2012. Pablo Bessén, hay una cuestión interesante que nos aporta, que dice que hay metas objetivas en la ley de financiamiento, metas objetivas que pueden ser medidas, ¿sí? De manera concreta, es decir, que se puedan medir de manera cuantitativa, pero también hay metas tendenciales, es decir, metas que no establecen objetivos concretos. Por ejemplo, generar una mayor equidad educativa. Bueno, ¿cómo se podría medir el cumplimiento
de una mayor equidad educativa. Hay cuestiones que en la ley establecen que son de maneras muy generales y que poco podrían establecer en torno a cómo medir o la información que podríamos obtener de las diversas provincias o jurisdicciones que tenemos en nuestro país, y también las desigualdades en torno a la distribución de los recursos fiscales. ¿Sí? Es interesante que lo tengan en cuenta y también tener en cuenta al menos dos conceptos que venimos trabajando desde la clase anterior, que son el proceso de descentralización y el proceso de descentralización. Entonces, esto es algunas claves que les proponemos desde esta clase, que les proponemos para un posible análisis reflexivo. Claro está que la bibliografía está a su disposición y pueden empezar, digamos, a jugar con algún también otros conceptos que venimos trabajando, por ejemplo, el concepto de gobierno, el concepto de poder o de marcos interpretativos, de ideología o las lógicas políticas. Cualquier consulta o cualquier tipo de duda pueden realizarla en nuestro foro de la plataforma o mandando también un mail. Así que estamos a disposición y seguimos trabajando y profundizando en torno a la ley de financiamiento educativo. Que tengan un muy buen día. Saludos.